Importante que los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar. Una de las áreas del ministerio pastoral es enseñar, predicar, aconsejar, exhortar a veces también. Son áreas en que tenemos que impartir la palabra. Y hoy quiero traer un mensaje que es más de enseñar, en el área de educar, de enseñar. Quizás la mayoría de ustedes son cristianos ya de mucho tiempo en la iglesia y algunas de las cosas que voy a compartir ya las saben, pero siempre uno escucha un tema y aprende algo nuevo, oye otro punto de vista, otra perspectiva de un texto, de un pasaje bíblico que tal vez no lo había analizado así. Yo tengo ya más de 40 años de estar en los caminos del Señor. Y como pastor, lógicamente, estoy siempre estudiando la Biblia. Sin embargo, siempre aprendo algo nuevo de ella. Siempre Dios me revela algo nuevo de ella. Así que en esta mañana abra su corazón y su mente para recibir algo nuevo. El tema con el que quiero enfocarme es un tema que para la iglesia es importante. La palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que crecer integralmente. Integralmente quiere decir espíritu, alma y cuerpo. En lo espiritual, en lo material, en todo sentido. Si no, no nos desarrollamos adecuadamente. Eso es como la dieta. Un niño cuando nace, se le empieza a dar comidita suave, ¿no? Majada o licuada, o los Gerber famosos, comercial gratis, y todo ese tipo de comidas, porque no están preparados para comida sólida a veces. Después se les van dando frutas, después les van dando carne, y uno se sorprende cuando los ve comiendo habichuelas y pan y de todo, a los niños, ¿verdad? En lo espiritual sucede algo semejante. Cuando uno viene a las cosas de Dios, viene a la iglesia, empieza a recibir alimento espiritual. Y ese alimento espiritual va a ser de acuerdo al nivel espiritual en que uno esté. Si es un bebé, si es un joven espiritual o si es un adulto espiritual. Y así es que uno va asimilando las cosas de Dios. Hay ciertos temas, por lo tanto, que a veces no los tratamos desde el púlpito, sino a nivel de discipulado, los estudios bíblicos, porque no son para toda la gente, los dejamos para estudio bíblico. Sin embargo, hay ciertos temas que son importantes para toda persona, para todo creyente. Y hoy le quiero compartir acerca de ese. Es el tema del dar. Lo he titulado este sermón, Dar, Recibir, Bendecir, Ser Bendecidos. Porque dar es un asunto recíproco, va de los dos lados. De hecho, el pasaje que cito aquí es Lucas 6:38, lo dijo Jesús, es palabra de él, palabra del maestro. Él dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Es interesante el énfasis que Jesús le pone a esa declaración. Él dice que se nos dará con medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Yo no sé si usted ha ido a un lugar a comprar, por ejemplo, a veces uno va a comprar esas potato chips, las papitas, compra una bolsa de papitas. ¿Y qué es lo que tiene adentro? Aire, la mitad. La abre uno y suena el aire donde sale. Le están vendiendo aire. Eso no es medida apretada, llena, sacudida y desbordante. Yo recuerdo cuando yo era niño que iba al mercado central en mi país. En esa época no estaban los supermercados como hoy. Entonces mamá me llevaba al mercado central. Y en el mercado central ella compraba los granos. Y recuerdo que le echaban en una bolsa entonces el café, el arroz, los frijoles, las habichuelas, se lo echaban en una bolsa. Y el hombre que le estaba vendiendo se los pesaba y mamá le decía, échele más, le falta un poquito más. Ella quería ¿qué? Que se saliera, que estuviera la bolsa
apretada, llena, sacudida, que al sacudirla no quedara espacio, desbordante. ¿A cuánto nos gusta que así sea en nuestra casa? Que en nuestra casa la alacena esté llena, que haya comida, que abran la refrigeradora y que no esté nada más ahí una botella de agua, ¿verdad? Que dicen, ay, qué pobre está mi refri. No, sino que abras la refri y te encuentres y veas en ella ahí carnita y veas en ella jugos y frutas y una refrigeradora que dices, wow, que no sé, ¿por dónde escojo aquí qué comer? Está llena la alacena. Igualmente, si sacas tu billetera y la abres, ¿cómo te gusta ver la billetera? ¿También te gusta verla apretada, llena, sacudida y desbordante? Amén. No de tarjetas. Amén. Ni de puros papeles, sino de billetes. Y de billetes, no de a uno, de billetes de ojalá de a 100. Que tengas ahí bastantes. Y que puedas decir, mi billetera está llena, apretada, sacudida y desbordante. Y Jesús quiere eso para ti. Aquí yo no estoy predicando hoy prosperidad ni nada por el estilo. Estoy diciéndote lo que Jesús dice que Él quiere darte. Él te quiere dar una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Pero el principio bíblico aquí tiene una cláusula. Tiene una condición. ¿Cuál es? Den. Si tú pides medida llena, abundante, apretada, sacudida y desbordante, pero para ti solo, no trabaja así. No trabaja así. Es para que des, es para que sueltes bendición. Por eso mi tema hoy es dar, recibir, bendecir y ser bendecidos. Es para que sueltes bendición. Amén. Para que repartas bendición a los que los necesitan. A mí me ha pasado que tal vez alguien me ha dado una ayuda financiera, una bendición financiera, una ofrenda, cuando la he necesitado. Y yo soy persona, es cuestión mía, Dios ha tenido que trabajar conmigo porque en eso soy así y me cuesta cambiar, pero no debiera ser así en eso. Es que yo soy como muy penoso, no me gusta que me ayuden. Me acostumbré a ser muy independiente y ganarme todo y yo siempre quiero ser mi propio proveedor. Tal vez usted es así, no sé. Entonces me siento incómodo cuando alguien me quiere dar. Y recuerdo que una vez una persona me estaba dando una ayuda y yo insistía en que no. Y esta persona me dice, no me robes la bendición de darte. Ahí me desarmó, porque yo no lo había visto así. Y yo estaba pensando como yo lo veía, no está mal que yo le coja esta ayuda. Pero él me estaba diciendo, soy yo el que voy a ser bendecido al darte. No te estoy simplemente regalando, no es por simplemente lástima de ti, no, es porque yo voy a ser bendecido al darte. Estoy cumpliendo lo que Jesús dijo, den y se les dará. Porque con la medida que midan se les medirá a ustedes. Porque el día de mañana usted va a necesitar ayuda tal vez. Y quizás no a la misma persona, pero a alguien más usted le podrá bendecir también. Y eso fue lo que esa persona me dijo, por cierto, me dice, recíbelo en el nombre de Jesús. Y si un día alguien necesita, haz lo mismo que yo estoy haciendo hoy. Y bendícele. Me dio una tremenda lección entonces esta persona, que yo por mi forma de ser luchaba con eso. No lo había entendido de esa manera. No me quite la bendición entonces. Si alguien te va a ayudar, bendecir, no le quite la bendición. El dar es un principio bíblico cuando lo obedecemos y produce abundante cosecha en nuestra vida. Dar es un principio bíblico. No simplemente recibir, dar. Dar no se limita tampoco solo a las finanzas. Se aplica a muchas cosas. Cuando vivimos con un espíritu dadivoso es un continuo vivir, es una actitud, el dar. Hay personas que tienen ese don.
Bueno, todos debiéramos de ser así, pero hay personas que lo tienen como más que otros, que siempre están regalando todo y soltando todo. Aquí hay un ejemplo, mi esposa, ella es una que ella, si alguien está por ahí y le dice, ay, qué linda esa suéter que tienes, te aseguro que se la va a dar. Exacto, no te vas a llevar nada. Es lindo esos zapatos, tómelos, lléveselos. Me acuerdo con mi hijo Jonathan que una vez fue a Bolivia, a un viaje misionero, y cuando regresó de Bolivia venía con unos shorts y una camiseta y sin maleta. Y le digo, ¿qué te pasó, mi hijo? ¿Te asaltaron? Me dice, no, papá, es que usted viera cómo es la situación allá en Bolivia. Y yo todo lo regalé, hasta el reloj todo lo regalé, todo lo di. Y una chaqueta de cuero que él había puesto en layaway, la había pagado poco a poco ahí en el mall y de todo, también la dejó por allá. No lo digo por vanagloria de ellos, sino porque es que es el espíritu de dar que debe haber en todo cristiano, que debe haber en todos nosotros. Y no solo dinero, en todo sentido de la palabra. Y se transmite a los hijos. Cuando hacemos esto estamos sembrando semillas que Dios se encargará de hacerlas producir, reproducirse abundantemente en la vida de otros. Y uno nunca sabe a dónde va a llegar esa semilla. Uno nunca sabe el efecto que puede llegar a tener esa semilla de la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, yo he hecho programas radiales. Este año lo estuve haciendo al principio, ¿se acuerdan? Lo tuvimos que cortar precisamente porque el presupuesto andaba un poquito bajo. Pero me acuerdo en Texas cuando éramos pastores allá que la iglesia apartó una cantidad para el programa radial. En una ocasión nos llamó un hombre a la radio y me dice, le voy a enviar una donación. Y yo le dije, ¿de quién es? Dígame su nombre. No, yo quiero que sea anónimo, me dice. Eso es la condición que pongo, que sea anónimo. Y le voy a estar mandando una donación para su programa radial, porque yo creo en el ministerio de la radio. Y yo sé que usted está alcanzando muchas vidas. Yo me convertí por medio de la radio, de hecho. Entonces yo sé el efecto, el fruto que una semilla puede dar. Y él empezó a mandar ese apoyo. Y no nos faltó. Yo estuve 10 años en Texas y por 10 años tuvimos el programa radial seguido. Gracias más que todo a la donación que este hombre daba y que él la quiso hacer así anónima. Dios le bendiga. Él quiso bendecir, él quiso dar para bendecir a otros. Sembró una semilla porque muchas personas vinieron a Cristo a través de esos 10 años en la radio, ahí en Corpus Christi, en Texas. Muchas personas se entregaron a Cristo durante ese tiempo. Esa semilla dio fruto, de verdad. El otro concepto que le digo que hoy día se mal usa, pero no quiere decir que no es un principio bíblico, es el concepto de la prosperidad. ¿Dios quiere prosperarte? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo en la prosperidad bíblica. Yo no creo en el manipuleo económico que algunos enfatizan hoy para su propio beneficio. No, eso no. Pero yo creo en la prosperidad que Dios quiere darle a los creyentes, a la iglesia, a los ministerios que sí son buenos y que sí usan los recursos para el reino de Dios. Esos Dios los quiere prosperar. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo dice bien claro. Yo deseo que seas prosperado y en todas las cosas. ¿Qué implica todas las cosas? Tus negocios, tu profesión, donde vives, el carro que manejas, en todas las cosas. Tu salud. Por eso dice que tengas salud. Es un trío perfecto. Lo material, lo físico, la salud, y que sea prosperado tu alma, lo espiritual. ¿Ves? En 3 áreas bien claras dice ahí que Dios quiere que estés bien. Lamentablemente hay algunos que solo buscan lo material y no prosperar en el alma. Y ojalá deseáramos que nuestro ser espiritual, nuestra alma también creciera en intimidad con Dios y en relación con Dios, así como deseamos que la billetera esté llena, como dije antes. Las dos cosas tienen que ir a la par.
Amén. Y la salud igual. ¿Cuántos desean salud? Todos, si les pregunto, todos. ¿Quién no quiere salud? Pues entonces, ¿por qué no queremos también la parte del alma? ¿Y cómo prospera el alma? El alma prospera por la oración. El alma prospera por la palabra, por meterse en la palabra de Dios. No leerla como un 9:11 cuando me urge algo, sino siempre que sea la regla de mi vida. El alma prospera por escuchar la palabra. El alma prospera por congregarse en la iglesia con otros creyentes, no dejando de congregarnos, como dice la palabra misma, no alejándonos de la iglesia cuando las cosas van mal. No, todo lo contrario, congregándonos para que juntos nos apoyemos. Todo eso hace que prospere el alma. Pero aquí Juan dice, yo quiero que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma, que prosperes en todo. Yo me gozo cuando un hermano me dice, pastor, me promovieron en el trabajo. Qué bueno, aleluya. O cuando un hermano me dice, empecé un negocio nuevo y me está yendo bien. Claro que sí. Lo que no me gozo es que si por culpa del negocio deja de venir a la iglesia, o deja de orar, o deja de leer la palabra. Ahí sí, entonces ¿qué estaría? Descuidando el alma. Entonces está en un desbalance en la prosperidad. Tiene que haber un balance en la prosperidad, porque yo he conocido lamentablemente casos como pastor de personas que empezaron a prosperar en sus negocios y después se desaparecieron de la iglesia. O se olvidaron de que también, así como Dios los prosperó en lo material, deberían ayudar en lo material al Dios que los bendijo y a la iglesia que los apoya. Nosotros tuvimos un caso en Costa Rica que siempre lo he mencionado aquí, ya tal vez se lo recuerda a usted, de un hermano miembro de mi iglesia, de nuestra iglesia en Heredia, en Costa Rica. Él tenía una mueblería muy pequeña y un día me dice, pastor, he decidido dar el diezmo del negocio, no solo de él personal, sino el diezmo del negocio, de la mueblería. Y empezó a hacerlo. Empezó a darlo para las misiones. Y de pronto entonces un día llega y me dice, pastor, ¿viera qué? La mueblería ha crecido mucho la demanda y voy a tener que abrir otra mueblería en otra ciudad. Y la abrió y igual dice, pastor, de la segunda mueblería también voy a dar el diezmo. Y así lo hizo con la segunda, la tercera, la cuarta. Él tiene una cadena. Costa Rica tiene 7 provincias, él tiene una mueblería en cada una de las 7 provincias. Y ha mandado muebles aquí a Miami y a otras partes también. Pero todo empezó por obediencia al principio de dar. En Costa Rica hay una ley de que los empleados tienen que recibir en Navidad, en diciembre, algo que le llaman el aguinaldo allá. Es como un bono, qué sé yo. Un aguinaldo le decimos allá. Aquí es otra cosa. Sí. Entonces les dan doble salario en el mes de diciembre. Bueno, él además del aguinaldo o del doble salario en diciembre, también les da un bono por cómo haya ido el negocio durante todo el año con la mueblería. Entonces, ese es un ejemplo de alguien que dijo, yo no me voy a conformar con nada más yo de mi diezmo o dar al Señor, sino aún de mi negocio. Y Dios le prosperó. Y Dios le aumentó las ganancias. Y junto con él prosperó a los empleados. Es que es un efecto así, que como dice aquí, cuando tú eres bendecido, bendices a otros. Por eso mi sermón es hoy dar, recibir, bendecir y ser de bendición. Va de los dos lados, recíproco también. La palabra de Dios tiene un pasaje que es un reto a la fe. Dios dice, pruébenme en esto. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No lo dice el pastor José Matamoros, lo dice la palabra de Dios. Se lo dijo primeramente a Israel, sí. Pero eso es un reto que Dios le hace a todo el que dice que le ama a Él y le busca a Él. ¿O acaso nosotros buscamos y servimos a otro Dios diferente al de Israel? Es al mismo Dios.
Entonces, aunque en ese momento se lo dijo Israel, el principio se aplica a todas las generaciones y a todos los creyentes de Yahweh, de Dios, en todos los tiempos. El reto es pruébenme, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. En otras versiones dice, traed los diezmos al alfolí. Malaquías, ¿verdad? Hermano Roy, ese es su versículo favorito. Malaquías 3:10, ¿verdad? Traigan sus diezmos al alfolí. Porque a mí me han preguntado, bueno, y pastor, ¿y eso del diezmo cómo funciona? Yo le puedo enviar mi diezmo a los pobres de la India. Y yo siempre les tengo que aclarar la diferencia. El diezmo usted lo tiene que dar en la casa de Dios. Porque el contexto del pasaje dice que eso era para el templo. Los judíos tenían otro sistema de ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los leprosos y toda esa gente. En ese tiempo no había Social Security, en ese tiempo no había benevolencia del gobierno, no había estampillas de comida, no había nada de eso en ese tiempo. Pero el pueblo de Israel era generoso y cubría, ayudaba a todo necesitado, aún al extranjero. Pero el diezmo estaba designado para el templo, para el ministerio del templo. Quiere decir todo lo que el templo hacía para el pueblo, incluyendo el sostén de los sacerdotes que habían en el templo. Entonces, si lo analizamos así, esto del diezmo es algo que se hace en la iglesia para sostener el ministerio de la iglesia donde usted se congrega, donde usted asiste. El alfolí representa ese lugar. En nuestra iglesia tenemos esta cajita, ¿verdad? Donde colectamos las ofrendas y los diezmos, y le hemos llamado así, el alfolí, porque representa ese lugar específico. Le repito, Israel también ayudaba a los pobres y a los ciegos y a toda la gente, pero eran ofrendas de benevolencia aparte del diezmo que ellos daban. Luego encontramos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo dando instrucciones a la iglesia para que ayudaran en una emergencia que había en Jerusalén. ¿Se acuerda? Jerusalén se vino una situación bien dura y entonces Pablo le pide a todas las iglesias hacer una colecta para las iglesias, para la iglesia en Jerusalén. Y entonces una iglesia que era la más pobre de todas, Antioquía, es la que da más. Y Pablo los reconoce y les dice, ustedes que eran los más pobres, son los que dieron más para las necesidades de la situación que había en Jerusalén. Pero eso fue un caso, un ejemplo de cómo a veces hay un proyecto especial. Como en nuestra iglesia, aquí tenemos ¿cuál proyecto especial? Haití, ¿verdad? Los niños huérfanos de Haití. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Ofrendas especiales. No estamos sacando el diezmo de la iglesia para ese proyecto de Haití. Estamos haciendo ventas de garaje, estamos buscando patrocinadores, estamos buscando donadores y han surgido y han bendecido. Y ha sobrado, ¿verdad, hermano Roy? Ha sobrado más bien. Y así vamos bien este año. ¿Por qué? Porque cuando decidimos dar de corazón para los necesitados, no va a faltar. Como dice el pasaje, Él va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos y no va a faltar. Esa es la promesa que Él ha hecho en su palabra. Nosotros lo creemos. Ese es el principio bíblico. Amén. Otro texto importante es Proverbios 3, 9 y 10, donde dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Note la similitud de lo que dice Proverbios con lo que dijo Jesús. Jesús habló de que íbamos a estar con medida rebosante, apretada, etcétera, abundante. Ahora Proverbios dice lo mismo, tus graneros se llenarán a reventar, tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Eso es simbólico. El vino nuevo representa algo fresco, no añejo, no viejo. No vas a tener pan añejo, como decimos, ¿verdad?
vas a tener pan fresco, vas a tener comida fresca, vas a tener lo mejor. El principio ahí lo que implica es que vas a tener lo mejor en tu casa. Pero todo depende de que honres al Señor con tus primeros frutos. El pueblo de Israel, claro, se refiere a frutos, cosechas, cosas así, granos, porque el pueblo de Israel era un pueblo agrario. El pueblo de Israel eran campesinos en esa época. Usted no tiene graneros en su casa, ¿verdad? Usted no tiene tierras sembradas por ahí. Pero hoy día, como eso funciona, la manera en que opera es que nosotros también le damos las primicias de nuestra entrada, de nuestras ganancias como profesionales. Sea que usted es un empresario independiente, sea que usted sea un empleado de una empresa, la que sea el negocio o el trabajo que Dios le haya dado, usted entonces, conforme ha sido prosperado, usted aparta las primicias. Las primicias quiere decir lo primero, no lo último. Como en el tiempo de Israel, a ellos se les pedía que dieran lo mejor del fruto. Si sembraban naranjas o chinas, como dicen por ahí, o aguacates, no iban a decir, bueno, vamos a apartar estos que están medio podridos y vamos a darlos al templo, porque están medio podridos. No, todo lo contrario. Los mejores aguacates van para el templo. ¿Cómo funcionaría eso en nuestro tiempo si no es aguacate lo que vamos a dar? Bueno, que vamos a decir, lo mejor de nuestro ingreso va a ir primero para el Señor. En otras palabras, no voy solamente a decir, bueno, estos billeticos de $1 aquí, medio arrugados, esos son los que voy a dar, unos cuantos de $1 por ahí. No, sino que digas, voy a dar estos de 50, de 20, de 100, dependiendo de lo que Dios me ha dado y me ha prosperado, voy a dar lo mejor para Él. Eso es lo que implica. Honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Amén. Es un principio de dar. Es un principio del corazón, una disposición, un reflejo de un espíritu acorde con los mandamientos que el Señor estableció en la palabra. Porque cuando alguien tiene esa actitud de ser dador, Pablo dice en Corintios, en el Nuevo Testamento, Dios ama al dador alegre. No dice al dador amargado, enojado, que dice, ni modo, tengo que dar porque si no me disciplinan. Sino que dice al dador alegre. Es decir, el que tiene esa actitud de que no es por quedar bien con el pastor, no es por quedar bien con mi suegra, con mi esposa, con mi esposo, con nadie más. Es porque amo a Dios y soy obediente a lo que Él dice en su palabra. Ese es el principio. Hay 4 pilares del dar. Aquí se los voy a mencionar. 4 pilares del dar. El primer pilar es el de la obediencia. ¿Por qué doy? Porque Dios lo pide. Si usted me pregunta, ¿por qué doy? Porque Dios lo pide. Entonces, obedezco a Dios. No porque lo pide, como te digo, una iglesia, un pastor, no, Dios lo pide. Y hay algunos por ahí que dicen, es que, ¿para qué voy a dar el diezmo? ¿O para qué voy a dar a la iglesia si se lo va a gastar el pastor? El pastor va a comprarse el carro último modelo por ahí y yo con mis diezmos. Bueno, ¿dónde dice la Biblia que tú des condicionado a lo que haga el pastor? Al pastor Dios lo va a juzgar y le va a pedir cuentas si mal usa ese diezmo que tú das. Los pastores hemos sido llamados a servir al pueblo, no a servirnos del pueblo. Los pastores estamos llamados a cuidar el rebaño, no a trasquilar el rebaño. Los pastores estamos llamados a dar testimonio de integridad, no de abuso en ningún sentido hacia el pueblo. Los que hacen eso, yo los critico y los exhorto. Y le he hablado claro a otros pastores en ese tema. Pero eso no cambia el hecho de que Dios estableció un principio de obediencia a su palabra y que dice que debes dar. Eso incluye inclusive dar para ayudar al sostén de un salario digno del pastor, sea este servidor o cualquier otro pastor. La palabra dice que el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla, dando a entender, no limites tampoco al que sirve en la casa de Dios.
Bueno, ese es el primer pilar. El otro pilar es el de la honra. Dice el Señor, leímos en Proverbios, honra al Señor con tus bienes. Entonces, cuando tú le das honra a Dios, ¿qué te devuelve Dios? Honra también, te respalda. Entonces yo doy porque al darle honra a Dios, me honro a mí mismo. Dios me respalda. Lo que yo hago, Dios está detrás de mí. Yo sé que así es. Dios no va a permitir que alguien que es un siervo, una sierva de Dios generoso, vaya a la quiebra. No creo eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esa persona es generosa y que está en buenas manos lo que le da. Como dice el principio que también mencionó Jesús, sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Ese es el principio. Tercer pilar, el pilar de la adoración. El dar es una forma de adorar a Dios. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que todos pensamos que adorar a Dios es gritar aleluya y brincar aquí en el templo, o cantar nada más, o cosas, pero no, eso es una área de la adoración. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo se enseña que el ofrendar era parte de la adoración también. Tú adoras a Dios al dar. Por eso Pablo dice que traigan la ofrenda al Señor con gozo, con alegría. Hay culturas como en la cultura africana. En la cultura africana la gente pasa al altar a depositar sus ofrendas y diezmos bailando, danzando. Vienen allá al altar danzando a dejar su ofrenda. Y en África, gente muy pobre, la mayoría de ellos, gente muy pobre, pero vienen con gozo. Vienen porque saben que están adorando, que la ofrenda es parte de la adoración. Amén. Y que a Dios le agrada esa adoración. Porque Dios ve tu corazón generoso, ve que tú eres despojado, que no eres egoísta, que piensas en las necesidades de los demás y en respaldar el ministerio de la casa de Dios. Es un hecho que Dios no necesita dinero. Dios en sí, Dios no necesita dinero, ¿cierto? No. Es más, dice un texto que creo que aquí lo tengo en mi PowerPoint más adelante, que dice que yo soy el dueño del oro y de la plata, dice Jehová. Él no necesita dinero, pero la obra aquí en la tierra sí necesita dinero. Nosotros somos tremendamente bendecidos, al menos de tener este local y de ser una iglesia respaldada y apoyada por el ministerio de la iglesia Calvary, de la iglesia americana aquí al lado, que ellos nos ven como una iglesia hija y nos dan ese apoyo. Pero yo conozco pastores, hermanos, que en este momento desearan tener este local donde congregarse, porque ellos tienen que rentar un local por ahí en un shopping center, en una esquinita, en uno de estos centros comerciales ahí, un localcito muy pequeño, incómodos, pagando $1,000 o más por mes, algunos hasta $2,000 por mes, créame. Que nosotros ahorita con el presupuesto que andamos nos haría difícil poder tener uno de esos locales, mucho menos este. Sin embargo, a Dios le ha placido, nos ha bendecido de que tengamos ese privilegio de tener este local, todo acondicionado. Cuando yo entré aquí junto con mi esposa y hablamos con el pastor senior, el pastor Jim Page en ese tiempo, y le hablamos de la visión que teníamos de alcanzar a la gente hispana en esta comunidad. Y que si nos rentaba algún salón por aquí, me dicen, pastor, yo no quiero rentarles, yo quiero que ustedes sean parte de nosotros, me dice. Piénselo, ore y me avisa. Una semana después vinimos y le dijimos, sí, pastor, vamos a trabajar con usted. Y nos dijo, aquí están las llaves de este templo, mírelo, lo usan los jóvenes, pero de ahora en adelante lo pueden usar ustedes. Y nos mandó a otra persona que nos le dijo, llévenlos allá atrás y enséñenlos la escuela y el gimnasio y el playground y todo lo que hay, porque ellos pueden usar lo que necesiten aquí. La semana pasada tuve una reunión con los líderes de la iglesia Calvary y me volvieron, el nuevo pastor que hay ahora, el pastor Gary, me dijo, pastor, ¿cómo está todo? ¿Qué necesitan? ¿Cómo les podemos ayudar, apoyar? Sé que hay problemas de sonido, vamos a enviar a un técnico que revise el sonido, me dice. ¿En qué más necesitan? Me dice. Ajá,
También, sí, también, exacto. O sea que cuando hay visión por el que necesita del evangelio, lo material no es obstáculo. Dios respalda, Dios respalda. Mi esposa y yo sentimos que Dios nos está respaldando, que Él abrió esta puerta y nos está respaldando, porque a Él le agrada lo que hacemos. Y qué bueno que por lo menos en lo material también tenemos esa provisión, tenemos provisión. Por último, el otro pilar es el pilar de la fe. Dios respalda la fe. Cuando uno da, está actuando en fe. Cuando uno da una ofrenda, un diezmo o de su tiempo, porque reitero, no es solo lo material. Hay personas que, me acuerdo en Texas, ¿verdad? Una hermana que era pensionada y ella no tenía mucho dinero, pero me dice, pastor, yo no tengo mucho que dar. Yo doy de mi Social Security un poquito de lo que recibo y lo doy. Pero, ¿qué más puedo hacer? Yo le dije, hermana, yo necesito que usted ore por mí, por nosotros los pastores, que usted interceda por nosotros. Y me dice, pastor, cuente con eso. De ahora en adelante, yo voy a estar orando por usted todo el tiempo. Yo nada más le dije, sí, pero no ore para que Dios me dé paciencia, por favor. Porque entonces me van a venir muchas situaciones para probar mi paciencia. No, yo le dije, ora para que el Señor le dé al pastor sabiduría, entendimiento, fortaleza, que nada a él y a su esposa les desanime, que sigan adelante. Pero ella pensaba que no tenía que dar, podía orar. Hay personas que tienen talentos de reparar, de hacer cosas, son buenos con la electricidad o buenos con el equipo, el aire, el sistema de sonido, etcétera. Hay diferentes dones, habilidades que uno puede poner al servicio de Dios. Sí, él era el que hacía todo en el templo, reparaciones y todo eso. El otro día estaba hablando con el hermano Jaime, me decía, pastor, yo tengo la visión de comprar una guagua, un bus para la iglesia. Amén, ¿verdad, hermano? Sí. Y me dice el hermano Jaime, ¿y ya tienen el chofer? Claro, está el chofer, está el mecánico, está mi hijo, solo falta la guagua y el Señor la va a proveer, vas a ver que sí, hermano. Esa guagua viene, ese bus viene, que sería tremendo para que cuando tenemos actividades nos podamos ir por ahí juntos. Venimos, dejamos los carros aquí en el estacionamiento y nos vamos a un parque, llevamos a los jóvenes, hacemos a actividades diferentes, campamentos, todo eso. Pero hay que creerlo. Dar es tener fe. Es creer que esa semilla va a crecer y va a venir las cosas. No desmayemos nunca en creer en lo que Dios puede hacer más allá de nuestras posibilidades, porque Él es un Dios proveedor, un Dios que nunca va a fallar. Bien. Les hablé de los 4 pilares, pero también hay tropiezos. ¿Verdad que en esto del dar también hay tropiezos? ¿Qué pueden ser tropiezos? Ese tipo de gente negativa que dice, ¿para qué das? ¿Para qué das en la iglesia? Si de por sí lo usan mal. Como mencioné antes, los pastores son vividores. Quisiera ellos que conocieran la vida de muchos pastores. De entre 100 pastores podrá haber unos 2 que sean vividores, porque los hay, lamentablemente. Pero hay 98, 99 que no son vividores, no somos vividores, yo me incluyo ahí, que amamos la obra de Dios, que deseamos tener más tiempo para servir a Dios y que no desperdiciamos ese tiempo para la obra de Dios. Yo en este momento sirvo al Señor medio tiempo nada más, yo quisiera hacerlo tiempo completo, pero ese medio tiempo yo lo aprovecho al máximo y a veces es más del medio tiempo. Porque es mi pasión, es mi anhelo, igual mi esposa, es nuestra pasión, es nuestro llamado. Pero eso es un tropiezo cuando la gente tiene una actitud negativa hacia el ministerio de la iglesia. También hay que examinar el corazón y la billetera. Cuando no entendemos que al entregarnos a Cristo le entregamos todo, nuestro dinero, nuestras finanzas, nuestra profesión, todo. Ahí pongo como anécdota el caso de una vez que estaban bautizando a un hombre
y él andaba unos shorts, unos pantaloncitos cortos, y lo ven a bautizar y le dice al pastor: pastor, un momentito, se me olvidó sacar la billetera aquí de la bolsa de atrás. Y el pastor le dice: no se preocupe, a esa también hay que bautizarla. Porque a veces se bautiza a la persona, pero no bautizó la billetera. La billetera sigue siendo del mundo en cierta manera. La billetera sigue siendo de las tiendas del mall. La billetera sigue siendo de los eventos deportivos y conciertos y todo lo que hay por ahí, menos de la iglesia. Se cuenta de una anécdota también, de una vez que estaba hablando un billete con otro billete. Y le dice un billete al otro: y cuéntame, ¿dónde has andado? Y le dice el billete: chacho, yo he andado en el concierto aquel fulano famoso, ahí estuve yo en ese concierto, dice el billete. Y era un billete de 100. Y yo estuve también en el clásico deportivo famoso aquel también, ahí estuve yo, en ese clásico deportivo, en el estadio, y también estuve en el crucero, fui a un crucero yo, imagínate. Ay, qué tremendo. Y le dice el billete de 100 al otro, el otro le dio $1. ¿Y vos a dónde has estado? ¿Dónde has andado vos? Dice el billete de $1. Yo he andado en todas las iglesias. Qué triste. Qué triste. Que solamente para eventos grandes, y que si son mundanos ni qué decir, ¿verdad? Porque hay gente que no son cristianos y dice: yo no voy a la iglesia porque la iglesia aquí, que allá, y que son vividores y bla, bla, bla. Pero también pregúntele al billete de 100 a dónde ha andado. ¿En cuál bar? ¿En cuál cantina? ¿En cuál discoteca ha andado? Por ahí ha andado ese billete de 100. Y si son mundanos, el de $1 no ha andado en ninguna iglesia. Por lo menos los que son cristianos, el de 5, el de 1 y el de 20 tal vez vayan a las iglesias. Pero los demás no han andado por ahí. Y no lo digo por ustedes, lo digo en general, hermanos. No quiero ofender a nadie. Lo digo en general, estoy hablando en general de la iglesia. Porque yo sé que aquí en nuestra casa cuando el hermano Ángel nos da el reporte de ofrendas y diezmos, yo veo ahí billetes de 100 también. Aleluya. Si ese es el suyo, diga gloria a Dios. Y estamos enseñando a los niños que den el de 5 y el de 1 también, para que ellos vayan aprendiendo a sembrar, a dar. ¿Ves? Lucas 12:15 dice: y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo le llamo a esto principios financieros en la Biblia. Y lo dijo Jesús todavía. Porque a veces la gente dice: es que todos esos son temas que son los pastores que dicen eso. No, Jesús lo dice. Les dijo: guardaos de toda avaricia. ¿Cuál es el problema humano más serio que hay? La avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero el ser humano, ¿qué es lo que busca? Abundancia. Ahora, no está mal que busques vivir bien, no me malinterprete. Yo tampoco creo en el evangelio de la miseria. Yo reprendo el evangelio de la miseria, más bien. ¿Me entiende? Yo creo que uno debe buscar vivir bien. Pero el problema es cuando yo tengo lo necesario y busco más de lo necesario solo por placer propio y no porque lo necesite. Hay una diferencia entre querer y necesitar. Y a veces hay personas que van a los supermercados o a los moles o a lugares así y compran con la vista y compran con el deseo, no con la necesidad. ¿Cierto? Que no haya avaricia, que haya abundancia, pero abundancia bien manejada. Abundancia para servir. Ageo 2:8 es el pasaje que mencioné antes. Ageo 2:8. ¿Qué dice el profeta ahí? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, al final, ¿a quién le queda? Todo. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Y hay quienes siguen creyendo que a la tumba se llevan las cosas. Puedes ponerle una linda lápida. Puedes pagarle al mejor marmolero para que te haga la tumba más bonita del cementerio, pero te vas a pudrir igual.
igual. Vea los famosos mausoleos que llaman de los reyes, que los enterraban con sus pertenencias, como lo hacían los egipcios, por ejemplo, y otras civilizaciones. Y ahora los han descubierto los arqueólogos, y ahí están todas las cosas con ellos, pero ya arruinadas, porque mentira que se las iban a llevar a la otra vida. Y ahí está su esqueleto, o lo que queda de él, de esa persona. Porque al final somos polvo. La plata hay que saberla administrar, pero hay que usarla. Y usarla primero para el reino de Dios y usarla para el disfrute de tu familia. Mi esposa y yo estábamos dando consejería matrimonial el otro día a los hermanos y hablábamos de ese tema. Y les decía a los hermanos que los cristianos debemos de disfrutar también de momentos como familia bonitos, que debemos planificar para una vacación, por ejemplo, ahorrar para una vacación. Los hispanos fallamos en dos cosas que no ahorramos nunca y debiéramos de ahorrar. ¿Sabes cuáles son? Nuestro funeral y las vacaciones. Te pregunta la mayoría de las familias hispanas si tienen un plan de funeraria. Tengo un amigo que se dedica a vender eso y dice, pastor, ¿cómo cuesta venderle a la gente nuestra estos planes? Empiezo a hablar de eso y dice, no, usted ya me está echando la muerte encima. No me hable de eso, pero es una realidad. Le está echando tierra. Y la realidad es que un día usted va a morir. Y si no se ha preparado, ¿a quién le va a tocar andar en carreras? Viendo a ver qué hace para conseguir $15,000, que es lo que cuesta un entierro aquí en este país. A su esposa, a sus hijos. Les va a dejar esa carga de ver qué hacen con su cadáver. Y usted ya no va a estar. Hay que prepararse, hay que ahorrar. Entonces, la plata, administrela, incluya en su administración un seguro funerario, incluya un seguro de vida. Hay personas que dicen, pastor, pero eso es falta de fe. Los cristianos dependemos de Dios. No, dependemos de Dios, pero Dios nos dio inteligencia para administrar lo que Él nos ha dado. Y parte de esa administración es tener algo con que nuestros hijos o nuestra esposa puedan salir adelante. Especialmente si tenemos niños pequeños. Ya si son adultos por lo menos se defienden más, pero si son niños, ¿qué les queda? O a tu cónyuge, no solo el entierro, ¿qué le queda aún para después? Yo personalmente, yo tengo un seguro de vida. Si el día de mañana falto, mi esposa tiene algo con que seguir adelante ella. No tiene que volverse loca y ver ahora en qué trabajo, qué hago para sobrevivir. Por lo menos paga la casa, paga el mortgage, paga la casa. Y tiene un lugar donde estar el resto de la vida. Si yo faltara. Lo digo como ejemplo, como testimonio. Yo no soy rico, pero eso es una de mis prioridades en la administración de mis finanzas. Un ahorro. ¿Cuál es el otro ahorro que hay que hacer? Les mencioné. Vacaciones. ¿Cuánto les gustan las vacaciones? Amén, ¿verdad, hermanos? Lindo salir una vez al año. Mire, las familias se queman. A veces hay situaciones todo el año bregando, lidiando con la escuela, con la universidad, con el trabajo de cada uno y corre todo el año. La familia necesita por lo menos una vez al año sacar una semana de irse juntos a un lugar bonito, cambiar de ambiente. Y hay que ahorrar para eso. Desde enero hay que empezar a planear a dónde vamos en el verano este año. Hay que hacerlo. Hay lugares que no son Disney, que son baratos, que se puede ir. Hay lugares de campamentos o lugares bonitos donde ir y pasar un tiempo bonito. Yo tengo en mente un lugar que le he mencionado a mi esposa, que es ir a rentar una cabaña en un lugar de montaña y pasarse ahí unos 4 días, qué sé yo, unos cuantos días en una montaña al frente de un lago. Yo prefiero eso que irme a Disney, eso yo, eso me gusta, me atrae más. Llevar, y ahí hay cocina, hay de todo, nada más tú vas al supermercado, compras, hay cocinas y sales en el día, andas en un bote, disfrutas de la montaña, del campo. Tengo eso en mente, ahí cerca como de Nashville, Tennessee, por ahí, donde hay una belleza de montañas por ese lado. Pero hay que planearlo.
Si te gusta la playa, pues la playa. Entonces, años atrás mi esposa y yo tuvimos, después lo vendimos, pero tuvimos un tiempo, ¿cómo le llama esto? Un timeshare. Un timeshare teníamos ahí en Melbourne. Y una vez al año teníamos una semana ahí. Todos los años íbamos a ese lugar. ¿Por qué? Porque era importante salir una vez al año por lo menos de la rutina, y como matrimonio, los hijos, salir y disfrutar juntos de un tiempo. Sí, sí. Cuando los niños, los hijos eran niños, como Jonathan ahora es un adulto y Daniel Rubén, pero cuando éramos niños ellos se acordarán que como pastor a mí me tocaba ir a predicar a otras ciudades, me mandaban a otros estados a veces a predicar. Y yo siempre ponía una condición cuando me invitaban a predicar a otra ciudad. Siempre ponía la condición de que iba a ir mi esposa y mis hijos. Y que iba a necesitar un día extra, además de los 3 días que iba a estar ahí predicando. Entonces siempre los llevaba a ellos a diferentes lugares. Y predicaba 2, 3 días yo ahí, pero también tenía un día extra que iba a estar ahí con ellos, disfrutando de un lugar. Siempre preguntaba, ¿qué hay en esa ciudad? ¿Qué lugares puedo llevar a los niños en esa ciudad? Y los llevaba. Porque la familia necesita eso. Amén. Bueno, me desvié un poquito del sermón, pero aquí vuelvo. Visión por la obra del templo. Esto del dar, es tener visión por la obra del pueblo. Los hijos de Israel, hombres, mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso, trajeron una ofrenda voluntaria a Jehová. Está hablando ahí del tabernáculo, cuando estaban por construir el tabernáculo. Yo conozco iglesias que no dependen de una denominación o de un concilio, sin embargo han levantado templos con puras ofrendas. El otro día me decía una hermana, pastor, aquí levantamos este templo a punta de vender comida y hacer eventos así. Lamentablemente, a veces hay que hacer solo eso. Eso es allá en América Latina, pero aquí en los Estados Unidos, que hay tantos recursos, ¿por qué tendríamos que depender de eso? Cuando debiera ser, porque los cristianos tengan disciplina y un corazón generoso, las dos cosas, para la obra de Dios. Israel cuando salió del desierto, déjeme preguntarle esto, para que usted lo piense. Israel cuando salió de Egipto, ¿salieron ricos? Oro, sí, no tenían posesiones de propiedades no tenían, pero sí tenían oro. Entonces, recuerda que hicieron un becerro de oro, inclusive. Lo estaban mal usando ese oro que tenían, pero tenían oro. Entonces, a veces la gente dice, no tenemos nada, pero sí tienen. Ese es el punto que quería hacer. Pastores, que somos pobres, pero no, Israel tenía algo que dar. Por eso dice en Éxodo 35, 21 al 29, que ellos trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Eso era una ofrenda voluntaria. ¿Y qué del diezmo? El diezmo era parte, como le digo. El diezmo es esa parte dedicada exclusivamente para la obra de la iglesia. Hay algunos que cuestionan eso, ya mencioné, de que el diezmo ya no se practica, que el diezmo era para el Antiguo Testamento, que vivimos bajo la gracia, que bajo la gracia no quiere decir que no se pagan biles o que no se pagan electricidad ni se paga el local del templo y la gracia no quiere decir que los pastores, el billete de $1 del pastor, voy al supermercado y me dicen este vale por 3, ¿verdad que no? El billete de $1 mío o el de 20 es de 20 en el supermercado. Cuando me llega el pago de la electricidad o el pago de mi carro, no me dicen, el pastor, como usted es pastor, el pago de su carro es solo un 10% de lo que tiene que pagar. No, es todo. Es decir, es una mala interpretación pensar de esa manera. Hay 2 ejemplos en la Biblia bien interesantes que quería mencionar. Uno es Abraham. Génesis 14, 16 al 20. Abraham, padre de la fe, un hombre tremendo de fe, era también un hombre muy agradecido.
Y Abraham decidió dar todos los diezmos de lo que había logrado. ¿Abraham era rico o pobre? ¿Qué se acuerda usted de eso? A ver, los que saben de personajes bíblicos. ¿Abraham era rico o pobre? Era rico. Porque en ese tiempo la gente rica era la que tenía mucho ganado y todo eso. Y él tenía todo eso. Entonces era rico. Pero él decidió dar los diezmos. Ahora, cuando Abraham decidió dar los diezmos, por si no tenías eso claro, no se había dado la ley del diezmo todavía. Moisés no había aparecido y no había dado los 10 mandamientos, no se habían declarado. Nada de eso. La ley mosaica no estaba. Sin embargo, Abraham decidió dar los diezmos de todo lo que había logrado. ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque era un hombre de fe y un hombre temeroso de Dios. En otras palabras, cuando tú vas a dar al Señor no es porque haya una ley que te obligue, sino porque tu corazón está dispuesto. Si tú crees que no tienes que dar el diezmo hoy porque no estás bajo la ley, hazlo como lo hizo Abraham entonces. No lo hagas por la ley, hazlo porque amas a Dios, por obediencia y gratitud a Dios, como lo hizo Abraham, simplemente. No lo hagas por ley entonces. El otro ejemplo es Jacob. Jacob iba huyendo de su hermano Esaú. Había tenido muchos problemas con su hermano. Pensaba que su hermano lo andaba buscando para matarlo inclusive. Pero Esaú promete y dice: esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hace un pacto de dar diezmo también Esaú, en una época donde no había por qué hacerlo. Solo porque él quiso hacerlo, porque le nació del corazón dar un diezmo apartado para el Señor y para construir casa. Encontramos otro ejemplo todavía mucho más fuerte: Jesús. Jesús validó el diezmo también. Jesús no lo negó, no lo dijo, no lo hagan. No, lea conmigo Mateo 23:23. Ahí se resalta la importancia que tiene. Y le dice esto a los escribas y a los fariseos. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que eran gente religiosa, ¿verdad? Hipócritas, porque diezmáis. ¿Qué hacían? Diezmaban. Pero dice: diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, eran estrictos. Hasta lo más pequeño lo diezmaban. Y les dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está condenando? ¿Que diezmaran o la manera en que diezmaban? La manera en que diezmaban, no que diezmaran. Les está diciendo: ustedes son estrictos, hasta el eneldo y el comino diezman, pero se les olvida la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, alguien inclusive hoy día puede dar, no diezmo, más que el diezmo, pero si no lo hace de corazón, no lo hace porque tiene misericordia, fe, un sentido de justicia, de nada le sirve. En el mundo hay por ahí montones de lo que se llaman filántropos. ¿Tú sabes lo que es un filántropo? Una persona que da muchas donaciones. Hay quienes tienen hasta lo que se llama fundaciones. Y dicen: esta es la fundación de X persona. Y dan dineros a esas fundaciones. Y ayudan a los huérfanos o ayudan a personas que tienen problemas de salud o lo que sea. Donde hay crisis, ahí dan ayudas. Eso es filantropía. Y hasta no cristianos lo hacen. Artistas de cine, gente famosa, tiene estas fundaciones y son filántropos. Pero no lo están haciendo por Dios. No lo están haciendo por temor a Dios. Algunos inclusive lo hacen hasta por beneficio propio, porque el sistema del IRS les devuelve ese dinero. Y si no dan esas cantidades, se los van a quitar de todas maneras, el IRS. Entonces, en realidad no es que están dando por generosidad, sino por conveniencia. ¿Ves? Entonces, eso es lo que Jesús condena. Por eso en la última parte del verso Jesús dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús les dice:
era necesario hacer ¿qué? Dar el diezmo. Esto era necesario hacer. Pero sin dejar de hacer ¿qué? Justicia, misericordia, amor, compasión. Van las dos cosas juntas. Así debe ser el corazón del dador cristiano. El que da por obediencia, por gratitud, por fe, pero también por justicia, por misericordia, por amor a la obra de Dios y al prójimo. Pero ves, Jesús en ese pasaje no condena el diezmo, condena la actitud con que se da el diezmo. Si tú lo vas a dar como los escribas y los fariseos, mejor no lo hagas. Pero si lo vas a dar bien, con ese sentido de compasión, de amor, de misericordia que Jesús habla aquí, dalo, hacelo. Y te va a bendecir y vas a bendecir. Una iglesia generosa, en resumen, es una iglesia bendecida. Es una iglesia bendecida. No sé si les había puesto esa pantalla ahí, si lo querían anotar. Una iglesia generosa es una iglesia bendecida. Hermanos, hacemos lo que hacemos como las iglesias de Macedonia, de Antioquía y Macedonia, que decidieron dar a Jerusalén, como te mencioné antes, y decidieron dar aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios 8:15 dice de esta iglesia de Macedonia: dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y antes de eso dice: probada la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado. Vea qué perfil de iglesia. Era una iglesia, ¿cómo? Pobre, con pocos recursos, pero de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Y conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, nos pidieron que les dejaran participar. Yo me imagino que es que Pablo tal vez dijo: no, es pobrecita la iglesia de Macedonia. Hermanos, vamos a dejar de lado la iglesia de Macedonia, que ellos no den, porque son muy pobres. Como a mí algunas personas me han dicho: pastor, ¿y ustedes los pastores no le dicen a la gente en la iglesia, los que son muy pobres, que no den el diezmo o que no ofrenden? No, es que les quito la bendición de dar a la medida que pueden dar. Porque Dios no dice que des lo que no puedes, sino lo que puedes. Como la viuda que dio todo lo que tenía a pesar de su pobreza. La iglesia de Macedonia entonces pidió, rogó, dice, que los dejaran participar. Y lo hicieron. Un ejemplo, y me gozo de poderlo decir. Un ejemplo es nuestra iglesia, Casa del Rey, aquí en Apopka. Nosotros somos una iglesia pequeña. Sin embargo, hemos decidido adoptar a 26 niños de Haití y ayudarles a esos niños. Cuando el hermano Roy me dijo de eso, me acuerdo que me llevó por allá afuera y me dice: pastor, tengo que presentarle un proyecto. Yo ni lo dudé, ¿verdad, hermano Roy? Para decirle: no, hermano, pase al frente y dígale a la iglesia. Porque yo creo que no depende de que seamos muchos, sino de que seamos generosos. Ni depende de que seamos ricos, sino de que seamos generosos. Y Dios honra eso. Y lo hemos visto cumplirse, como la iglesia de Macedonia. Ahora, el proyecto de Haití es como el proyecto de la iglesia de Macedonia. Eso es un proyecto especial, que entonces dice ahí que ellos dieron aún más allá de sus fuerzas. Entonces ha requerido que nosotros también hagamos un esfuerzo, claro. Por eso hemos tenido que hacer las ventas de garaje y buscar patrocinadores y todo eso. Ha requerido un esfuerzo. Pero se ha hecho, porque tenemos una convicción. Y esa convicción es que dar es bendición. Y somos bendecidos y bendecimos a otros al dar también, que es el tema de nuestro sermón el día de hoy. Conclusión entonces, examinemos los motivos de dar. ¿Qué nos mueve a dar? Cuando tú das, ¿qué te mueve a dar? Gratitud, fe, obediencia, amor, compasión, todo eso está bien.
Si lo que te mueve a dar es para que Dios no me mande al infierno o, o para que me vean otros, para lucirme, que digan qué generoso soy, estás mal. Tiene que ser compasión, gratitud, tiene que ser adoración también, porque yo sé que para Dios es tan grato cuando yo ofrendo y diezmo como cuando me subo al altar y grito aleluya. Tan grato es las dos cosas. En Lucas 21, 1 al 4, Jesús honra a una viuda pobre en contraste con otros que dieron. Y esta viuda pobre dice, echó más que todos o dio más que todos. Ellos echaron de lo que les sobraba. Ellos eran de los del billete de dólar que les mencioné antes, que nunca está en los templos por lo general. Ellos dieron más. Esta mujer dio más de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Yo aquí no les voy a predicar a ustedes nunca, como algunos abusan por ahí, ¿verdad? Que vengan aquí los de 1000, y si no tienes 1000 que ni pases al frente. No, yo no te voy a decir eso, no. Pero sí te voy a decir, conforme Dios te ha prosperado, abre tu corazón y abre tu billetera, pero con gratitud para Él. Porque si no te enseño eso como pastor, te estoy maldiciendo, ¿sabes? Porque no vas a prosperar equilibradamente, balanceadamente, como te mencionamos al principio del texto de Juan, ¿verdad? Quiero que prosperes en todo, así como prospere tu alma. Vamos a orar. Señor, levantamos